¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues se llevó a cabo la elección por el Poder Judicial, una elección que ha generado, por supuesto, desde un principio distintos comentarios, distintos puntos de vista que han sido bastante interesantes de discutir durante toda esta semana, los famosos llamados al boicot, la decisión de la ciudadanía por parte de salir, los famosos acordeones, en fin, todo lo que ha rodeado a un proceso que viene pues heredado, digámosle de esta forma, del anterior sexenio cuando se aprobó la reforma judicial, en medio también, por supuesto, de diferentes opiniones y diferentes tipos de debate. Pues voy a platicar de esto con mi querido Luis Guillermo Hernández, a quien le agradezco, por supuesto, que se encuentre con nosotros esta tarde. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, un gusto saludarte y también un gusto saludar a tu audiencia en este domingo que a mí me tiene verdaderamente contento, verdaderamente satisfecho, independientemente de las vicisitudes y los detalles de la jornada electoral de este domingo. El resultado que todavía no conocemos y que seguramente pues conoceremos en las próximas horas, en los próximos días. Hay una cosa que me parece muy importante para empezar el triunfo ciudadano, de ejercer nuestro voto y de hacerlo en una jornada histórica. Con eso me quedo para empezar y con una sonrisota del gusto de saludarte este domingo, me quedo Jesús. Fíjate que igualmente, querido, fíjate que ese es un buen saque. La necesidad de ir consolidando precisamente la democracia, la politización de una sociedad, porque a final de cuentas, ¿a quién no le conviene una sociedad informada? ¿A quién no le conviene una sociedad que participe? Pues a las élites, por supuesto, a esas oligarquías que durante décadas mantuvieron sometida narrativamente, ideológicamente, a una población que poco a poco comienza a asumir su rol en la toma de decisiones, a entender que no solamente se trata de dar un voto y hacerse a un lado, sino de seguir exigiendo, por supuesto, los resultados, de prepararse para una elección y de empezar a construir unas instituciones, me decía el otro día el querido Ramiro Padilla, unas instituciones más similares, más parecidas a las nuestras, más parecidas a nosotros mismos, pues, alejadas de esas instituciones neoliberales que durante muchos, muchos años presumían de democracia, presumían de solvencia, presumían de integración, cuando en realidad pues estaban únicamente para legitimar, para normalizar ese artero, atroz despojo que realizaron durante estos gobiernos, estos sexenios, con ese sello macroeconómico. Entonces a mí me parece que, como bien señalas, querido, es un ejercicio que ya de antemano se tiene que destacar por ese hecho, el votar, la democratización del poder judicial. Estamos de acuerdo. No es una reforma perfecta, no es una elección perfecta, no va a solucionar los problemas de golpe y porrazo, pero es un ejercicio el cual comienzas a involucrar de una manera a la gente con la intención clara y llana de arrebatarle el poder no solamente a los económicos, sino también a los políticos, oye. Y sobre todo constituir la votación, constituir el acto de votar, el acto de salir a ejercer tu derecho de decir, yo prefiero esta opción, yo elijo esta opción, como el epicentro de nuestro quehacer republicano, de nuestro quehacer democrático, querido Jesús, porque no hay que olvidar cuánto luchó este país, cuánto lucharon las generaciones que nos antecedieron en este país por hacer respetar el voto, por ejercer el voto, por tener la oportunidad de opinar respecto de los asuntos públicos. Y lo que estamos construyendo en esta nueva era, en este nuevo tiempo, es precisamente los instrumentos con los que vamos a definir y a decidir las cuestiones públicas, las cuestiones que nos importan a todos, las cuestiones que nos afectan a todos. Yo veía esta mañana y a lo largo de los días anteriores estos llamados de mucha gente que se asumía públicamente como demócrata a no votar. Y yo decía, bueno, ¿desde qué perspectiva el no ejercer el derecho máximo, el derecho supremo de votar puede considerarse un acto democrático? ¿Desde qué perspectiva, desde qué planteamiento?
el intentar sabotear el ejercicio de deliberación pública que es el voto, puede considerarse una actitud republicana, una actitud democrática, porque no hay que olvidar que en el pasado, incluso inmediato, el voto era una circunstancia incluso que derivaba en la muerte de gente que la defendía, que lo defendía, que lo protegía. Hace no mucho tiempo se robaban las urnas. Hace no mucho tiempo se coartaba la libertad para ejercer la decisión de votar. Hace no mucho tiempo se tergiversaba la voluntad popular. Estamos en el momento histórico en el que el pueblo de México define con votos todos aquellos asuntos en los que no se puede poner de acuerdo o en los que quiere la mayor participación de la gente posible. Eso es avanzar en democracia, eso es construir en democracia. La gente que se formó en la mañana, a las 8 de la mañana, afuera de la casilla, hayan sido 3 millones, 5 millones, 15 millones, porque no tenemos todavía las cifras oficiales de cuánta gente acudió a votar. Esa gente, haya sido una persona, mi querido Jesús, ya es avanzar en democracia, ya es consolidar en democracia un país que hace 10 años era impensable que fuéramos, que hace 10 años soñábamos ser, pero sabíamos que estaba muy lejano, que estaba demasiado lejos para convertirlo en realidad. Ya es una realidad. México dirime sus asuntos internos, sus asuntos comunes, a través del voto, plebiscitos, consultas, elecciones democráticas, elecciones judiciales, elecciones legislativas, todo a través del voto. Eso es un ejemplo para el mundo, pero también un ejemplo para nosotros, para nosotras. Lo pudimos conseguir. Fíjate que ahorita que haces mención de estos llamados que se dieron durante la semana a no votar, pues te pintan también de cuerpo entero, ¿no? A esta población opositora, por llamarla de alguna manera, Claro. quienes están prácticamente, bueno, vuelven a confirmar, a evidenciar que no tienen ninguna idea por delante, porque yo no he escuchado durante todos estos días, semanas que ha durado toda esta discusión, que el PAN presente una reforma judicial alternativa, que presente algún tipo de proyecto, ¿no? Para tratar de mejorar lo que hay en este momento, para tratar de debatir a fondo lo que hay en este momento, pensando en las elecciones del 2027. No he escuchado al PRI, por supuesto, tampoco elaborar algún tipo de herramienta que nos hiciera que estas elecciones fueran más fáciles de lo que fueron, ¿no? A final de cuentas, con un nivel de complejidad hasta cierto punto lógico y obvio por la forma en cómo estaban organizadas, por la cantidad de candidatos, porque aparte de todo era algo inédito, que eso es de repente algo que a mí me llama mucho la atención, cómo hay voces que les gusta ignorar esto, las mismas voces que ignoran el problema de una pandemia, lo que genera una pandemia al hacer un análisis financiero, son las que ignoran esto también, ¿no? Las que te dicen prácticamente, pues ya deberían de saberlo hacer cuando es algo inédito, cuando es algo nuevo en el mundo y cuando es algo que sin duda alguna trae una complejidad por sí sola. Pero estas voces a mí me demuestran que más allá de llamarse resistencia como se autodefinen, pues se convierten simplemente en una especie de cobardía, es decir, me escondo literalmente y pido que todo mundo se esconda. ¿Por qué razón? Porque estoy seguro que ya perdí. Es decir, no discutes, no debates, no sales a la calle y esto evidencia también cómo no entienden las reglas democráticas. Ellos no están acostumbrados a pelear un voto, no están acostumbrados a pelear una representatividad, no están acostumbrados a pelear un espacio. Todo se les fue dando, desde las élites que fueron conformando, desde las instituciones que fueron creando, todo se les fue dando en bandeja de plata. Entonces, para ellos, por supuesto, es más fácil decir, no salgamos a votar, votar ya no es de chingones, ya últimamente todos nos quedamos en casa, ¿no? En pocas palabras, en lugar de aceptar que no han sido capaces de construir una discusión inteligente sobre el tema, una discusión alternativa, perdón, que realmente permitiera, ¿no? A un sector de la población que con justa razón o sin justa razón, pero a final de cuentas válida, esté en contra de la reforma y esté en contra de la elección. No hubo esos líderes partidistas que pudieran aglutinar
ese tipo de posiciones, no hubo esos líderes partidistas que pudieran encabezar en ningún sentido un discurso y por el contrario, se dejaron llevar por esta ola de comentarios provenientes de la iniciativa privada, particularmente del señor Salinas Pliego, ¿no? Quien abiertamente durante toda la semana estuvo advirtiendo que iba a poner maratones de los Simpson, del fútbol y demás, con tal de que la gente se quedara en casa. Y es ahí donde dices, ¿qué nivel de desconocimiento hay de un pueblo que poco a poco trata de levantar la cabeza, trata de seguir adelante y los torpedos que les lanzan, porque reitero lo que decíamos al principio, no les conviene tener a un pueblo informado, a un pueblo comprometido, a un pueblo que decida hacer su examen y de repente decida, voy a revisar quién es este candidato, quién es el otro, lo voy a apuntar. O sea, no le conviene a ese grupo tener ese tipo de sociedad y por eso tratan siempre de boicotear o de minimizar el ejercicio, ¿no? Yo creo que dentro de este abanico de desvergonzados que vimos desfilar, que vimos aparecer a lo largo de las últimas semanas en torno de la elección judicial de este domingo, merece una mención muy significativa, muy especial, el conjunto de exconsejeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal Electoral también, que con la más absoluta desfachatez y con la más absoluta insolvencia moral se sumaron a este coro de gente que llamaba a no votar o gente que condenaba, criticaba, deslegitimaba el acto de votar. Cuando escuchabas a Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, demeritando el acto supremo de ir a votar, o cuando escuchabas a Edmundo Jacobo, una década responsable de la organización de las elecciones desde el INE, soslayando el supremo acto de votar, te das cuenta de todo lo antidemocráticos y todo lo perversos que fueron estos sectores de la élite política mexicana que durante años controlaron al país y a sus instituciones. Y cuán antidemocráticas son sus posturas, cuán antirrepublicanas son sus nociones de país. Y qué desfachatez desde el púlpito público demeritar lo que hacen quienes le suceden en el cargo y organizan estos procesos exactamente con la misma lógica, con la misma dinámica, con la misma estructura con la que ellos lo hacían. Me parece vergonzoso, me parece incluso hasta ruin que estas figuras que durante mucho tiempo controlaron las estructuras electorales del país encabecen este coro de voces que intentan deslegitimar lo que vimos esta mañana, esta tarde, a lo largo de todos los rincones del país. Porque el pueblo de México es uno de los pueblos más generosos en cuestiones de participación popular. Es entusiasta, es decidido, es determinado y durante mucho tiempo aguantó pacientemente, aguantó incluso eh, en momentos críticos toda la serie de marrullerías que se hacían con su voto, que aguantó todas las trapacerías que se hacían con su voto. Y fue un país que incluso con esas experiencias nocivas de irrespeto por el voto, de irrespeto por la legalidad electoral, de falta de respeto total por las instituciones electorales, siguió confiando en el supremo acto de votar y siguió confiando en la democracia participativa, en la democracia electoral, como un modo de procesar sus asuntos internos. Otros pueblos estarían absolutamente decepcionados del voto después de estos 80, 90 años que nos aventamos de, de ninguneos y de violaciones al voto secreto y universal. Y el pueblo de México está allí,
estuvo esta mañana, estuvo esta tarde, está todavía en algunas ciudades del país contando votos, eligiendo, participando, construyendo eso que no pudieron destruir, ni los que intentaron, desde incluso las instituciones electorales, destruir los ánimos democráticos del pueblo de México. Fíjate que yo me quedé pensando en una frase que hace unos días me dijo Héctor Alejandro Quintanar, y ahorita que te escucho con mucha atención, este, la vas construyendo, ¿no? O sea, y es cierto, la democracia no es una meta, es un camino, y es un camino a ser un mejor país, a ser un país mucho más sólido en todos los asuntos. Y es cierto, o sea, todos sabemos que esta reforma no era la panacea, todos sabíamos que tenía huecos, todos sabíamos perfectamente que hay cosas que mejorar. La propia doctora Sheinbaum ya lo dijo, viene otra reforma, en donde vamos a ver qué se puede hacer, cómo lo tenemos que hacer y todo ello. Sabíamos que esta elección era compleja, sabíamos que jugaron muchas cosas en su contra, una falta de información brutal, pero brutal, ¿no? Sobre todo en los estados, hubo estados en donde parecía que no pasaba nada, ni iba a pasar absolutamente nada, porque sabemos bien, ¿no? Que es en los estados en donde muchas veces pues se da la mayor corrupción de los juzgadores, por ejemplo, que es en donde se Así da es. la mayor impunidad, es donde se da el mayor engaño a la ciudadanía y es en donde se oculta todo tipo de ejercicio para que no haya ese juicio, ese señalamiento. Pero hoy las cosas, a final de cuentas, bien, mal, regular, hoy las cosas ya son diferentes, hoy las cosas ya estamos en un camino en donde si la regamos todos, si aprendemos, aprendemos todos y si lo corregimos todos, porque como sociedad comenzamos a asumir esa responsabilidad, comenzamos a asumir ese reto de tomar decisiones a través de nuestra principal herramienta y facultad, que es el sufragio, y que sabemos que sí, a ver, nos podemos equivocar aquí, pero lo vamos a corregir. Pero lo importante es que seamos nosotros los que estamos decidiendo lo que pasa y que no venga alguien más a decirnos tienes que hacerlo así, así asado y tienes que votar por este y por este, sino que en realidad sea la población la que llegue un momento en el que señale, a ver, me toca a mí jugar con esto. Obviamente se discutió mucho, querido, sobre el tema de cuánta gente participó, cuánta gente no participó, pero al final de cuentas, hubiera participado una sola persona por las propias reglas en México, esta elección es válida. No es una cuestión vinculante, es una elección válida como tal, y por lo tanto las personas que van a entrar a esta etapa del Poder Judicial son las personas que van a asumir estas responsabilidades, hayan sido respaldados por el 80 o por el 20% del padrón electoral. Y habrá quien lo quiera deslegitimar por ahí, habrá quien quiera decir, es que no votó tanto, no votó tanto. La realidad es que el ejercicio por sí mismo tiene una validación proveniente de ese deseo de un país por empezar a actuar de manera diferente, por empezar a actuar de una manera distinta, por empezar a enfrentar sus problemas de otras maneras. Insisto, sin por supuesto minimizar ni taparme los ojos respecto a los errores, huecos y demás que se tenga que corregir, pero sí me parece que se dejó mucho de lado ese tema que ahorita hemos estado profundizando y te agradezco mucho, que es la participación, precisamente el tratar de seguir despertando la participación de la ciudadanía. Y ahí sí voy a poner sobre la mesa a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Porque López Obrador, el gran tirano, el gran autoritario, pues jamás dio un manotazo en la mesa como lo dio Cedillo. O sea, el tipo dijo, ¿sabes qué? Ok, ya me di cuenta que si no puedo cambiar, si no se cambia el poder judicial, no va a pasar ninguna reforma, no se puede cambiar ningún país, ni el país, así de sencillo, porque la van a estar tumbando. Y pudo haberlo hecho, pudo haber dado un manotazo y decir, ¿saben qué? Por mis facultades, ¿no? Puedo tomar estas decisiones. Y lo que él decidió fue involucrar al pueblo. Lo que él decidió fue involucrar a la sociedad. Lo que él decidió fue involucrar a una sociedad con la cual vino gobernando durante todo su sexenio y compartirles esa responsabilidad de decir, a ver, esta es mi propuesta de plan C, esta es mi propuesta de reforma judicial, ustedes deciden si la apoyan o no la apoyan. Y la gente dijo, pues vamos contigo, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas de la perfección o no y de la posibilidad de que nos equivoquemos con el voto, a mí me pasó en la elección esta mañana y lo comenté en la semana cuando estaba evaluando los perfiles. En mi boleta de jueces, que eran los jueces, digamos, de mi distrito, de la zona donde vivo,
Se elegía una representación de un juez especializado en telecomunicaciones y ese tipo de circunstancias. Y al revisar los perfiles de las personas por las que tenía que votar, que eran 4 personas solamente, con el perfil específico de expertos en derecho relacionado con telecomunicaciones y radiodifusión, pues tres de los 4, o 4 de los 5, no recuerdo, provenían de los organismos como cupulares a los que se desmanteló en estas últimas reestructuraciones gubernamentales. Eran del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y solo una persona no tenía vínculos con esa organización, con esa institución. Entonces yo dije, bueno, pues voy a votar por esa. ¿Por qué? Pues porque no sé, o sea, no sé, no la conozco, no sé realmente su trayectoria. Revisé poco lo que tenía, revisé que no hubiera cosas graves en su perfil. Y dije, bueno, pues es que es la única que está fuera de la lógica de lo que yo considero la mafia de las telecomunicaciones. Y es un cargo muy importante, el de juez. Y dije, pues voy a votar por ella. ¿Me voy a equivocar? A lo mejor sí, a lo mejor sí. No hay nada que me garantice que esta persona por la cual yo voté, si es que llega a ser elegida, no vaya a cometer errores, no vaya a cometer actos de corrupción, no vaya a cometer alguna cosa indebida. No hay nada que lo garantice. Como nada garantiza que el alcalde por el que votes te salga un buen alcalde o un ratero. Como nada garantiza que el diputado al que elijas te salga un buen diputado o un truán. Es decir, el voto define el momento coyuntural y la circunstancia coyuntural, pero no te garantiza la perfección del acto social de votar. Eso lo garantiza nuestra supervisión como ciudadanos, nuestra revisión constante, nuestro escrutinio constante a los actos públicos, a los actos que nos involucran a todos, y la fiscalización permanente del pueblo respecto de las cuestiones públicas. Eso sí nos garantiza, o por lo menos, un buen ejercicio del cargo público. Y esa es nuestra tarea. Ya votamos, sí. La siguiente tarea es revisar que a quienes elegimos cumplan con su papel y cumplan bien con su papel. La democracia no se agota con el voto, comienza con el voto y se fortalece con el escrutinio social. Y me parece que ya lo entendimos, ya lo aprendimos. Y eso es maravilloso, mi querido Jesús. Yo no tengo miedo de equivocarme por elegir mal a un juez. Tengo miedo de no estar atento a que si ese juez hace de las suyas, no lo pueda destituir con mi voto, con mi revocación de mandato o con mi protesta, y que las instituciones alrededor de ese cargo, de esa función, no operen eficientemente la destitución si sale mal. Ese es el asunto en esta gran elección de este domingo, querido Jesús, que construimos un nuevo modelo de rendición de cuentas, un nuevo modelo de elección de personalidades y que ahora sí, a partir de este domingo, todos los cargos públicos de los 3 poderes de la Unión que nos constituyen en república son electos por el voto y la decisión populares. Eso es histórico, amigo, histórico. Sí, porque, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Uno de los temas que me llamó siempre la atención, decían, ahorita que hablas de lo histórico, que te señalan, es que nunca ha pasado en el mundo, nunca lo ha hecho nadie, por eso estamos destinados a qué, a fracasar, ¿no? O sea, Claro. tú lo Como tienes si que llevar a fuéramos cabo, tontos, ¿no? como si fuera, y fíjate, a eso quería llegar. Esta insistencia, que a mí, te soy honesto, sí me molesta mucho, de infantilizar a la población. ¿No? De poner a la población como que no es capaz de elegir algo, como que no es capaz de entender algo. No somos expertos, por supuesto. ¿Te acuerdas cuando comenzó esta discusión que decían, cualquiera puede llegar? A pesar de que ya se había explicado cómo era, te decían, cualquiera, hasta tú que no eres abogado. Y se aclaró, no, a ver, Jesús Escobar no se puede registrar, o sea, Jesús Escobar no es abogado, no cumple con ciertas características. Los que van a llegar de una forma u otra son los que consideran los comités creados para ello que cumplen con un nivel de idoneidad y después de eso
tendrán que hacer una campaña para que la gente los conozca y tengan plena conocimiento de quiénes son estas personas. Y si a ti no te Eso, parece ninguno como ciudadano, así no es. tienes por qué votar así de sencillo por él. Pero ese afán de decir, es que si no sabes elegir pareja, pues tampoco sabes elegir un juez. O sea, tampoco estamos operando el cerebro de nadie, ¿no? O sea, no estamos abriendo el cerebro a nadie Ah, para hacer una cirugía. de esas. Estamos simplemente informándonos. La gente no es politóloga y sin embargo sale a votar por el presidente de la República y sale a votar por legisladores y sale a votar por alcaldes y sale a votar pues, por presidentes municipales y sale a votar por gobernadores. ¿Cómo? Informándose. Sé que Claro, costó mucho trabajo y totalmente. yo quiero hacerle un reconocimiento desde aquí, querido, de verdad a mucha gente, a mucha de la comunidad que nos está viendo, porque me consta durante toda esta semana que estuvimos hablando de este tema, la pasión de la gente, el deseo de la gente por participar, por entender lo que pasaba, pidiéndote, por supuesto, las herramientas informativas para poder informarse a su vez ellos. Hubo gente que me decía, yo ya tengo mis números, le estoy dedicando 3 horas al día para estudiar lo que está pasando. Llego de trabajar, mi mamá que está jubilada, está haciéndonos a nosotros el trabajo de investigación. O sea, ese tipo de cosas, perdón, muchas pocas, a mí en lo personal me emocionan y me agradan y creo que son de esas cosas que tiene uno que destacarlas siempre porque habla de un Sí, pueblo que de verdad, híjole, y eso a la vez me indigna, querido, cuando no se reconoce todo el daño que le hicieron a ese pueblo, cuando no se reconoce todo el saqueo que le hicieron a ese pueblo, todas las agresiones a ese pueblo, y cuando ese así pueblo comienza a involucrarse, comienza a sentir ese deseo de hacer las cosas, que vengan una sarta, perdón que lo diga así, pero una sarta de estúpidos a querernos decir, no, en pocas palabras, es. que no se debe de votar, ¿no? Que no hay que votar y que hay que quedarse en su casa simplemente porque la señora que dice los chismes en un programa pues resulta que ya sabe más que todos nosotros Así es. sobre este tema, ¿no? Creo que la gran lección que dio hoy el pueblo de México es absolutamente contundente. Cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea la cuantía de gente que acudió a votar, es muy superior de lo que podíamos haber esperado para este primer ejercicio, para este histórico, sin precedentes ejercicio de elección del Poder Judicial. Y estoy absolutamente seguro que en algunos casos superará incluso la votación que obtuvieron algunos candidatos presidenciales en la elección Xochitl, de, no. por ejemplo, ¿no? Estoy absolutamente seguro, te digo, ya todavía no tenemos las cifras definitivas, pero estoy absolutamente seguro que así ocurrirá. Y te voy a decir por qué. Porque es la legitimación social del acto de votar, la que se defendió, la que nació de este anhelo de cambiar al país y la que la gente decidió ejercer en todos sus sentidos, independientemente de que se intentó disuadir, se intentó meter miedo, se intentó señalar, oye, aguas, los de la CENTE van a boicotear, no salgas a votar, porque etcétera, lo de los acordeones, todas estas cosas que durante muchas semanas estuvieron ahí machacando para intentar inhibir, para intentar disuadir, para intentar deslegitimar este acto de votar, pues quedaron hechas trizas en esta jornada dominical. Y creo que ese es el gran reto superado del pueblo de México. Salir a votar a pesar de todas las adversidades y ejercer con determinación, con dignidad, incluso con alegría, el derecho, el supremo, digo yo, supremo derecho de votar. Así es, mi querido Luis Guillermo Hernández. Pues ahí lo tiene usted, las charlas con Luis Guillermo Hernández, que siempre son un deleite, sabrosas como él las define, y que para mí siempre es un placer y un honor de verdad compartir este espacio contigo, querido amigo. Muchísimas gracias, como cada semana, oye. Al contrario, mi querido Jesús, vámonos corriendo a las casas de campaña de las principales figuras contendientes en esta elección. Al rato, seguramente, si hay resultados, por lo menos preliminares, pues habrá fiesta en alguno de los war rooms, sobre todo de los candidatos, candidatas a ministros, ministras, que creo que es la elección que más nos ha convocado y que más nos ha entusiasmado, porque son figuras más reconocidas, más identificadas por la gente. Pues entonces ahí vamos a ver cómo cerramos esta jornada dominical histórica y nos vemos la próxima semana y entre semana, por supuesto, ahí
en mi espacio que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Gracias, amigo. Gracias a toda tu audiencia. Hasta luego. Ahí lo tiene usted, apoye por supuesto este espacio con Luis Guillermo Hernández, con su super chat, con su super gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer.